Hermanos, Señor, te adoramos, te bendecimos, a ti damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, te damos por tu mucha misericordia y bondades, Señor, para con nosotros. Te pido, Dios, que tu palabra, Señor, ministre nuestras vidas, Señor, y que el poder transformador de ella nos cautive, Señor, y que nosotros podamos meditar en ella, Señor. Que Cristo sea exaltado, Señor, a través de la exposición bíblica, y que nosotros podamos entender que Cristo es nuestro Rey, que Cristo es nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a ver la parte que continúa de nuestra serie del Evangelio según San Juan. Estamos a la altura del capítulo 12, versículo 9 hasta el versículo 16, es que nos toca en esta mañana. Los versículos que anteceden esto, que son los versículos del 1 al 8, nosotros vemos allí que luego Jesús se va a Efraín, a la aldea de Efraín. Luego de estar en la aldea de Efraín se va a Betania. Allí en Betania, donde sus amigos Lázaro, Marta y María, allí le hacen una cena, le hacen un banquete. Marta servía y allí nosotros podemos ver el servicio amoroso de Marta para con nuestro Señor. Y luego vemos cómo María le derrama un perfume, un frasco de perfume de nardo del bueno, de un perfume muy costoso. El costo de este perfume equivalía a lo que era el salario de un año de un trabajador. María derramó todo este perfume. Ella dio lo mejor que ella tenía. Ambas, tanto Marta como María, nos dan cierta enseñanza en todo esto. Número uno, nosotros debemos servir con amor y de manera desinteresada, tal y como nosotros lo vemos en Marta, y debemos también dar al Señor lo mejor, así tal y como lo hizo María, que dio lo mejor que ella tenía. Ella no dio de lo que le sobraba, ella no dio de lo que ella tenía por ahí, que bueno, no, ella dio lo mejor, y ella dio lo mejor de lo que ella tenía, y nosotros podemos tomar eso como una enseñanza para nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Luego en el versículo 9 del capítulo 12 nosotros encontramos aquí una conspiración, y eso es lo que vamos a estar viendo en primera parte, una conspiración. Leo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 9 hasta el versículo 11. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Los judíos que estaban en Jerusalén, estaban allí por causa de la Pascua. Estos se enteraron que Jesús estaba en Betania, y de inmediato un grupo, una multitud fue, no necesariamente para ver a Jesús. Ellos querían ver a Lázaro y corrieron hasta allí, porque la noticia de lo que había sucedido con Lázaro había corrido, esto de la resurrección de Lázaro. La gente estaba curiosa y quería ver lo que se comentaba entre el pueblo, que en Betania había un tal Lázaro que había muerto, y que después de 4 días de muerto Jesús fue, hizo mover la piedra de su tumba y lo llamó: Lázaro, sal fuera. Y el que había sido muerto salió vendado. Esto era la cominilla en todo el pueblo. Algo importante aquí es que esta gente que le estaban buscando eran gente curiosa. No eran personas que creían
eran simplemente personas sensacionalistas las que están aquí, que están interesados no en ver a Jesús, están interesados en ver lo que Jesús hace. No están interesados meramente en el Señor. Tampoco son personas enemigas de Jesús, son espectadores. Y estos espectadores, gente que está ahí porque le llama la atención lo que ven, le llama la atención lo que escuchan, gente que están en el grupo pero no se identifican. Cuando se les pide compromiso, simplemente se van porque ellos tienen su corazón en otro lugar y por eso se mantienen y están a cierta distancia y quieren estar bien con los creyentes y quieren estar bien con los no creyentes. Celebran los chistes de mal gusto de los no creyentes y simulan orar con los creyentes, queriendo mostrar reverencia al Señor, pero en realidad no es reverencia, es curiosidad. Y así hay gente hoy, gente que busca sensaciones, sensacionalismo, quieren saber la forma maravillosa en la que Jesús obra, le llama la atención las canciones. Cuando tienen ciertas necesidades van a la iglesia y allí piden oración y algunas veces hasta asisten de manera regular a la iglesia. Pero cuando le piden un compromiso con el Señor, simplemente se van. No les pida obediencia a las escrituras porque ellos no les interesa eso, porque simplemente son espectadores que están interesados en otra cosa, no en el Señor. No les interesa una relación personal con Cristo. Están en la iglesia por un motivo, lucro personal. Son tibios de lo que el libro de Apocalipsis nos dice que el Señor vomitará de su boca. Como aquella multitud que cuando Jesús está hablando, Jesús le está diciendo y ellos se están yendo y Pedro le dice, Señor, bájale que se están yendo. Y Jesús le dice, ¿quieren irse ustedes también? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Esta multitud está maravillada y es la misma multitud que luego la vemos gritando ante Pilato, crucifícale, crucifícale. Los líderes religiosos ya tenían resuelto matar a Jesús y ahora incluyen a Lázaro. Ahora yo pregunto, ¿ellos no sabían que no matarás es parte de los mandamientos? Sí, ellos lo sabían, pero ellos no estaban defendiendo la obra de Dios. Ellos estaban defendiendo su posición religiosa ante el Imperio Romano. Ya ellos habían tomado la decisión de matar a Jesús y lo nuevo ahora que nosotros podemos ver aquí es que incluyen también a Lázaro. Porque ahora Lázaro es una prueba viviente del poder de Cristo, de los milagros de Cristo, y para ellos esto era una gran amenaza, porque Lázaro era un testimonio innegable de las afirmaciones mesiánicas del Señor. Pero también había otro problema aquí. Los saduceos no creían en la resurrección y esto les generaba un problema a ellos, porque es irrefutable lo que está sucediendo aquí. Mateo capítulo 22, versículo 23. Ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Entonces este milagro de la resurrección de Lázaro los deja a ellos en ridículo. Para ellos era más fácil eliminar la evidencia, o sea, en este caso eliminar a Lázaro, porque no tenían forma de cómo refutar lo que había sucedido allí. Muchos de los que estaban ahí entre la multitud habían visto a Lázaro muerto y habían visto a Jesús cómo lo resucitó. Negar eso sería su negación contra la afirmación de esas personas que pudieron disfrutar de ver este milagro. Lo cierto es que mucha gente estaba creyendo en Jesús y que
cada vez que escuchaban o veían lo que él hacía, esto estimulaba o alimentaba su fe. Y eso era exactamente lo que no querían los líderes religiosos. Aparte de cuidar su reputación, también su celo lo estaba consumiendo. Mira el versículo 12 y versículo 13. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaron: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Al día siguiente de la cena que le hicieron, o sea, el domingo antes de la crucifixión, cuando el Señor salió de Betania, él iba acompañado por la multitud que fue a ver a Lázaro. Y ahora la otra multitud que se había quedado en Jerusalén, al escuchar que él venía para Jerusalén, salieron corriendo hacia él. Una multitud eufórica, una multitud emocionada, cortó rama. Era una multitud que estaba siendo arrastrada por el fervor del momento, por la euforia del momento, por eso que había acontecido y que se estaba comentando entre todo el mundo. Y esa multitud empezó a gritar: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Dios de Israel. Con eso están proclamando alabanza al Señor. Hosanna significa oro por ayuda u oro por salvación. Y están citando con esto el Salmo 118, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Citando esto. Con esto estaban ellos poniendo su esperanza en que Jesús fuera el Mesías prometido, pero este grupo estaba dividido, no estaba realmente creyendo lo que ellos estaban diciendo, porque estaban respondiendo fruto de una emoción en algo que había hecho el Señor, y basado en eso estaba lo que ellos estaban creyendo. Y así hay mucha gente que dicen una cosa y que hacen otra, como esta multitud. Dicen una cosa y sus hechos entonces luego lo niegan. Ellos decían que creían en él, creían que él era el Mesías, pero luego sus hechos lo iban a negar. Esta gente estaba emocionada por lo que Jesús había hecho. No querían tener una relación personal con él, solo querían saber más de lo que él había hecho. No hay gente así hoy. Sí, claro que sí. Hay mucha gente así hoy, que no creen en Jesús. De hecho, no quieren tener una relación personal con él, pero andan hablando del Señor. Están diciendo que el Señor es quien sabe y quien sostiene, y que ellos esperan y necesitan su misericordia. Pero son simples espectadores, no les interesa una relación personal, no quieren compromiso, y cuando tú les dices que deben obedecer al Señor, simplemente se van tristes, como aquello que ya cité hace un momento. Se van tristes porque no les interesa un compromiso con el Señor, porque solo quieren un espectáculo, solo quieren un show, solo quieren algo que alimente su curiosidad. No quieren reconocer su pecado, no quieren conocer su condición pecaminosa, no quieren mirar hacia adentro, simplemente quieren vivir de emociones y quieren vivir persiguiendo cosas para ellos entonces poder decirla más adelante y ellos querer brillar en torno a las cosas que hace el Señor. Quieren estar en la onda. Y si lo popular es hablar del Señor, pues hablan del Señor. Porque lo único que les interesa es que lo vean hacer o decir algo. Que lo vean hacer o decir algo, y que ese hacer o decir sea algo que sea viral. Y si es viral, bueno, si es viral poner mensajes bíblicos en las redes sociales, vamos a poner mensajes bíblicos. Y eso nos muestra que en realidad ellos no están interesados en el Señor. Ellos están interesados en ellos mismos. Ellos están interesados en ellos lucir bien. Versículo
14, Jesús, hallando un asnillo, se montó en él como estaba escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Al día siguiente, luego de la cena que le habían hecho en Betania, ocurre todo esto. Y a esta altura, ya Judas se había reunido con los principales sacerdotes y había acordado entregar al maestro. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 26, versículo 14 hasta el 16. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban una oportunidad para entregarle. El Señor sale de Betania, reitero, y junto a él una multitud que había ido a Betania. Se junta otra multitud que estaba en Jerusalén por la Pascua. Cuando escuchó que Jesús iba para Jerusalén, corrieron y fueron y se juntaron ambas multitudes emocionadas por las cosas que Jesús había hecho. Unos 3 grupos representados aquí cortaron rama para recibirlo. La multitud estaba llena de fervor por el momento, por lo que estaba sucediendo, porque lo que se decía que él había hecho era algo maravilloso, era algo extraordinario. Había resucitado a un hombre. Y la multitud comenzó a gritar: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La multitud eufórica, y nosotros podemos ver aquí que las multitudes no siempre razonan. Las multitudes no siempre razonan y las multitudes suelen decir las cosas fruto de una pasión, no de un razonamiento, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Y lo que ellos están diciendo es verdad. Es verdad que Él es el Rey que viene y que está haciendo su entrada a Jerusalén. Ahora, ellos no están razonando en torno a eso. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, que nosotros disfrutamos de las cosas espirituales, nosotros disfrutamos de orar, nosotros disfrutamos del estudio bíblico, pero a veces nos sale en automático y nosotros no analizamos las implicaciones espirituales que tienen las cosas que nosotros hacemos. Simplemente las hacemos por hacerla y no analizamos la implicación que va a tener eso a nuestra vida espiritual. Versículo 14. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. ¿Cómo encontraron ellos ese pollino de asna para que Jesús se montara en él? Mire cómo nos lo dice Mateo capítulo 21, desde el versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo de sí, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decí a la hija de Sión, mirá, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús le había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se montó encima. He aquí, tu rey viene montado en un pollino de asna. Jesús entra a Jerusalén y entra como el príncipe de paz. El príncipe de paz que se había prometido en el Antiguo Testamento. Mira cómo lo dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo
y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hija de asna, hijo de asno. Tu rey viene, Dios justo y dotado de salvación, humilde. La salvación es suya, la salvación es del Señor. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, y humilde porque siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y él de esta manera en un acto de humildad se humilló a sí mismo. El rey que salva entra a Jerusalén y entra montado en un asno. La salvación personificada en él, el cumplimiento de las profecías bíblicas, allí la podemos ver manifestada, pero quienes estaban allí no pudieron ver lo que estaba sucediendo, no pudieron entender, porque ellos no estaban viendo lo que estaba sucediendo, ni estaban viendo las escrituras detrás de todo lo que estaba pasando, sino que simplemente ellos estaban reaccionando de manera emocional, estaban usando las emociones y no estaban utilizando el intelecto. Se quedaron en las ramas que estaban extendiendo. Se quedaron en lo superficial del milagro. En un milagro que ellos mismos ni siquiera entendieron. Porque cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, Jesús le dice a Marta y a María que si creen verdaderamente es que ellos van a ver la gloria de Dios, hablándole sobre lo que era el significado de lo que estaba sucediendo allí. Solo iba a entender el significado de ese milagro, de esa señal, aquella persona, que el Espíritu Santo abriera su mente, abriera su intelecto. Versículo 16. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que había hecho estas cosas. La gente no entendió, la multitud no entendió, la multitud trató de, pero no entendió, la multitud simplemente se emocionó en torno a algo que vio. Pero tampoco los discípulos que andaban con él entendieron el verdadero significado de esto. Ellos esperaban que Jesús lo iba a librar del yugo romano. Ellos querían que Jesús le devolviera la gloria a Israel. Mira lo que ellos dicen luego que ven a Jesús resucitado antes de la ascensión en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ellos estaban enfocados en lo material y no podían ver que Jesús vino a librarlo, pero no del yugo de esclavitud romana. Él vino a librarlo del yugo de esclavitud del pecado, porque lo más terrible que el hombre puede enfrentar es la condenación por su pecado. Por ello debe preguntarse en medio de cualquier circunstancia y situación que esté viviendo: si yo muero hoy, yo iré al cielo, porque eso es lo que realmente importa. Él vino como rey libertador del yugo del pecado, porque es el pecado el problema más serio que tiene la raza humana. El problema más serio, más temible, es el pecado, no es el coronavirus. Es el pecado lo que lleva al hombre al infierno. El coronavirus nos puede llevar a la muerte, pero el pecado nos puede llevar al infierno. Al igual que las multitudes en tiempo de Jesús, mucha gente está interesada en algo que alivie su culpa. Están buscando algo donde ellos puedan recostarse para ellos no sentirse tan culpables, y buscan algo no exactamente donde ellos puedan poner su confianza.
quieren algo que sea fantástico o supersticioso, algo que lo pueda hacer a ellos comentar y que ellos puedan sobresalir y que ellos puedan ser viral en las redes sociales, porque ahora eso es lo que importa. Para ellos abarrotar las redes con eso. Buscan un texto que hable del fin del tiempo y lo hacen viral. Buscan un pelo en la Biblia y lo hacen viral. Ellos no creen, pero le entretiene ese sensacionalismo. No quieren nada serio con el Señor. Y lo que puede salvar al hombre no es la apariencia de fe, es que tenga fe y venga en arrepentimiento a los pies del Señor. Los discípulos no entendieron lo que estaba sucediendo y no entendieron lo que estaba sucediendo hasta que el Espíritu Santo le abrió el entendimiento. Cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo abre el entendimiento de ellos, y es el Espíritu Santo que aún hoy convence al mundo, convence al hombre del pecado, y el hombre conoce su condición y va en arrepentimiento y fe solo cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado. Y es cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado, es cuando el hombre entonces puede mirar hacia adentro. Es cuando el hombre puede contemplar su miseria. Es cuando el hombre puede ver su culpa y va entonces a Jesucristo en arrepentimiento y fe. En su primera venida, Cristo vino como el Rey conquistador del pecado, y vino a salvar y vino a buscar lo que se había perdido en cumplimiento con el plan divino. Vino a cumplir su misión redentora. Solo en Jesucristo el hombre puede hallar paz y hallar descanso. Solo Jesucristo puede salvar al pecador de la condenación eterna. Y eso era lo que no podía ver la multitud. Y eso era lo que exactamente la multitud no estaba viendo, porque la multitud estaba viendo otra cosa. La multitud estaba viendo algo que le hiciera sentir bien, y estaba basado únicamente en poder alimentar sus emociones, y no estaba analizando, y no estaba viendo, y no estaba poniendo su intelecto a funcionar y analizando lo que estaba sucediendo conforme a las Escrituras. ¿Qué tú necesitas hoy? Hoy tú necesitas a Jesús. Y ese seguirá siendo nuestro mensaje, y esa seguirá siendo nuestra advertencia. Tú necesitas a Jesús con carácter de urgencia. Tú necesitas acercarte a Jesús en arrepentimiento y fe. Tú necesitas buscar a Jesús, y solamente Jesucristo puede salvarte de la condenación eterna. Lo más terrible y lo más espantoso que puede pasar ser humano alguno es poder enfrentar la ira de Dios, es ser aplastado por la ira de Dios. Y lo único que puede librarte de eso es Jesucristo. Solo Jesucristo. La multitud, cuando vio que Jesús llegaba, la multitud empezó a tirar sus mantos, cortaron ramas de palma, como se le hacía a un rey cuando llegaba a su ciudad. Y cierto, ¿qué cierto es esto? Que sí, el rey estaba llegando a la ciudad. El rey estaba llegando, y qué bueno que lo trataron así, tal como nos enseña las Escrituras, y de hecho la misma profecía hecha en torno a Jesús, que decía que iba a suceder esto. Entonces nosotros, como creyentes, nosotros tenemos que pensar que Jesucristo es nuestro Rey. Mi Rey es Jesucristo. Tu Rey es Jesucristo si tú eres creyente. Y nosotros debemos siempre tener una alabanza a flor de labios para nuestro Señor. Esta multitud, sin entender lo que estaba haciendo,
inmediatamente cuando lo vio que iba a entrar, empezaron a tirar los mantos y empezó la multitud a vociferar, Hosanna. Y empezó la multitud a dar expresiones de alabanza, que es lo que están haciendo aquí. Y nosotros, ellos sin saber lo que estaban haciendo, nosotros sabiendo lo que estábamos haciendo, conociendo a nuestro Señor, sabiendo quién es Jesucristo, quién es para nosotros y lo que hizo por nosotros, nosotros debemos tener una alabanza a flor de labios para nuestro Señor. Nuestro Rey es Él. Nosotros no somos autosuficientes. Nosotros dependemos de Él. Él es nuestro Rey. Nuestro Rey a quien nosotros debemos adorar. Nuestro Rey a quien nosotros debemos rendirle todo lo que nosotros somos. Nuestro Rey a quien nosotros debemos someternos de manera voluntaria. Él es nuestro Rey. Esa multitud vociferó, el Rey de Israel, sí, pero Él es el Rey nuestro. Él es mi Rey, Él es mi Señor. Y nosotros debemos vivir conforme a eso, conforme a esa gran verdad de que Jesucristo es nuestro Rey, de que Jesucristo es nuestro Señor. Encontré algo que escribí hace algunos años. Cristo el Rey. Tenemos un Rey, un majestuoso Rey, que murió por todos nosotros en la cruz, que quiso que pudiéramos ver su luz, un Rey eterno y soberano que nos libró y nos guía de la mano. Jesucristo es nuestro Rey, nuestro maravilloso Rey, y estamos sometidos a su voluntad y nos alegramos y nos gozamos por su inmensa bondad. Ya no somos nuestros, tenemos dueño ahora, nuestro Rey inmenso, nuestro Rey de gloria. Jesucristo es nuestro Rey. Que el Señor, hermanos, nos guíe, nos siga guiando, que el Señor nos ayude a entender que nosotros ahora somos propiedad privada de nuestro Señor, que nosotros pertenecemos a Él, que Él nos compró a precio de sangre y que nosotros somos suyos. Él es nuestro Rey. Hosanna al Rey, hosanna a nuestro Salvador, hosanna a nuestro Redentor. Jesucristo es nuestro Rey. Y que nosotros podamos vivir a la altura de eso. La multitud no sabía lo que estaba sucediendo. Los discípulos que estaban allí tampoco. Pero Cristo estaba cumpliendo las Escrituras, entrando a Jerusalén como el Rey de paz, como el Redentor, como el Salvador de su pueblo. Una semana antes de lo que es la crucifixión, y allí entra el Rey lleno de gloria. Hermanos, tenemos como reto, tenemos el reto de nosotros autoanalizarnos, de nosotros autoanalizarnos y nosotros reflexionar y ver lo que nosotros estamos haciendo para nosotros hacer los ajustes que nosotros tengamos que hacer para que todo el que esté a nuestro alrededor pueda entender que Cristo es nuestro Rey. ¿Y cómo ellos lo van a entender? Con nuestros hechos y con nuestras acciones. Una persona, un creyente que Cristo es su Rey, es un creyente que vive conforme a la palabra de Dios. Todo el que vive conforme a la palabra de Dios, Cristo es su Rey, porque está siendo gobernado por su palabra y Dios es su palabra. Así que, amados hermanos, que el Señor nos guíe y que el Señor nos ayude a nosotros poder entender que el Señor, que Jesucristo es nuestro Rey, que no estamos solos, que no nos han abandonado. Cristo es nuestro Rey.
Y nosotros debemos vivir seguros y confiados, porque Cristo es nuestro Rey. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor único con que nos ha tratado, Señor. En esta ocasión, Señor, agradecerte, Señor, por tu palabra, Señor, y pedirte que nos ayude a entender que Jesucristo es nuestro Rey y que nosotros debemos vivir sometidos de manera voluntaria a su señorío. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra forma de actuar muchas veces, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos vivir de frente a esta verdad y actuar, Señor, conforme a lo que esta verdad nos enseña. Conforme, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor.